Hoy culminamos esta tercera sección que tiene como título La causa del juicio. Esta sería la parte 3 y final de esta sección del versículo 21 al versículo 23. Ya hace un tiempo comenzamos este peregrinaje, podríamos decir, del versículo 18, donde hablamos sobre la revelación de la ira de Dios, la revelación de la ira de Dios. Podríamos decir que entramos al camino de las malas noticias. Lo siento, tengo puras malas noticias. No tengo otra cosa que compartir por el momento. Las malas noticias, necesarias, pero malas noticias. Pablo comienza justamente su argumento con la revelación de la ira de Dios en el versículo 18. No como un tallido emocional de Dios, sino como la reacción necesaria de un Dios santo contra el pecado. Dios no tiene otra forma de cómo reaccionar al frente del pecado. Esta es justamente la base para entender por qué se necesita la justicia de Dios en el Evangelio, que pronuncia Pablo justamente en el versículo 17, cuando habla de la justicia de Dios. Es necesaria entender esta mala noticia para el hombre para valorar justamente la justicia de Dios en el Evangelio. Los hombres no valoran la buena noticia, no valoran el Evangelio de Dios porque ignoran muchas veces las malas noticias. Pablo justamente también en el verso 18 nos muestra la supresión de la verdad por parte del hombre. La ira de Dios se revela contra la impiedad, la falta de reverencia a Dios. Eso es la impiedad, la falta de reverencia a Dios e injusticia de los hombres. Cuando se habla de injusticia, se habla de una conducta desobediente de parte de los hombres a Dios. Y esta injusticia de parte de los hombres es de manera voluntaria y continua. No es un acto puntual en la vida del hombre, sino que es un acto constante, voluntaria de parte del hombre hacia Dios. ¿Qué hace el hombre? Obstruye y detiene la verdad de Dios. Justamente en el verso 19 al verso 20 vimos el testimonio de la creación y la inexcusabilidad del hombre, debido justamente a lo que llamábamos la revelación natural o revelación general. Dios ha dado a la humanidad evidencias claras en su palabra de que la humanidad no es ignorante. No hay ignorancia en el hombre. Él se ha manifestado, Dios se ha manifestado a través de las cosas hechas y por haber puesto eternidad en el corazón del hombre. Esas son las dos maneras en que Dios se ha revelado. Por eso ningún hombre tiene excusa de negar a Dios. Dios se ha revelado por las cosas que Él ha hecho al hombre y por la eternidad que Dios mismo ha puesto en el corazón del hombre. Este último punto tengo que aclararlo, que no aparece específicamente en el verso 19 y verso 20, pero Pablo lo va a tocar en el capítulo 2 del libro de Romanos. Desde la creación, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad son claramente perceptibles para la inteligencia humana. O sea, Dios no se revela solamente a aquellos que tienen cierto grado de conocimiento, sino a todos los hombres. Por eso el hombre es sin excusa.
Por eso el hombre no tiene excusa delante de Dios debido a esta revelación disponible para todo. Nadie puede alegar ignorancia delante de Dios. Nadie puede negar ignorancia delante de Dios. Por eso, por ese conocimiento natural de Dios, este conocimiento que Dios le ha impartido al hombre en cierta manera es limitado porque no salva, no tiene el propósito de salvar. Ese conocimiento que Dios da por medio de lo revelado y por medio de la eternidad que ha puesto en el corazón del hombre, no salva al hombre, sino que sirve justamente para vindicación del juicio de Dios. Sirve para evidencia que Dios es justo y actúa con justicia, dejando al hombre inexcusable. De ahí que todo hombre no se puede sentir satisfecho que conoce a Dios o reconoce a Dios porque sí, yo reconozco que Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra, porque ese conocimiento no lo va a llevar delante de Dios. Ese conocimiento, cuando él reconoce que hay un Dios, está reconociendo que él no le ha honrado como Dios, ni le ha dado gracia. El conocimiento que viene por medio de Cristo, por medio del Evangelio, ese sí salva. Y después llegamos, la semana pasada, llegamos al verso 21 para ver justamente la raíz del pecado, para ver por qué la ira de Dios está sobre el hombre pecador. La falta de honor y de gratitud en el hombre es evidente en el texto del verso 21. El pecado fundamental no es solo la falta de conocimiento, sino que habiendo conocido a Dios, dice el texto, los hombres no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Rehusaron reconocer su soberanía y dependencia de Él. Al no honrarle y no darle gracia, el hombre intrínsecamente no está reconociendo la soberanía de Dios, y ese es el pecado del hombre. Esa es la raíz del pecado del hombre. Por implicancia, él se despierta y no depende de Dios. Vive su vida como si no existiera un ser superior, como si no existiera Dios. Esto trajo un deterioro mental y espiritual en la vida del hombre. Como consecuencia, el razonamiento humano se volvió vano e inútil y su necio corazón se llenó de tiniebla. Al rechazar la luz, la mente queda dañada permanentemente. Esa es la consecuencia. Al rechazar a Dios o rechazar la luz de Dios, la mente queda dañada permanentemente para razonar correctamente sobre Dios. Y llegamos ahora a lo que se conoce como, según los teólogos, la ironía de la pretensión humana. La ironía de la pretensión humana, verso 22. Y el intercambio fatal, verso 23. ¿Por qué? Porque llegamos a la idolatría del hombre. No le bastó con simplemente no reconocer a Dios, sino que el hombre fue más allá debido a su condición. En resumen, estos versículos establecen que la humanidad es culpable no por falta de luz, los versículos que hemos visto, sino por el rechazo de la verdad manifestada, lo que lleva a un oscurecimiento intelectual y a la perversión de la adoración. En resumen, estos versículos establecen que la humanidad es culpable. Esa es la mala noticia para todos los hombres. La humanidad es culpable. Esa es la mala noticia y no por falta de luz. La humanidad es culpable no por falta de luz, sino por el rechazo de la verdad manifestada, lo que lleva a un oscurecimiento intelectual y a la perversión, repito, de la adoración. Pablo enseña que al rechazar el conocimiento de Dios,
la humanidad creyó alcanzar verdadera sabiduría. Eso es lo que Pablo va a enseñar en este verso 21, 22 y 23. Que la humanidad creyó alcanzar verdadera sabiduría, pero cayó en la necedad al sustituir la gloria del Dios incorruptible por la adoración de imágenes de la creación. Podemos concluir que el rechazo de la gloria del Dios verdadero convierte la supuesta sabiduría humana en necedad, y conduce inevitablemente a la idolatría. Y aquí es donde le invito a que vayamos a leer el texto del verso 18 al verso 32 en el capítulo 1 del libro de Romanos. Y vamos a estar en el verso 22 y verso 23 reflexionando. Romanos capítulo 1, versículo 18 al versículo 32, y dice así la palabra de Dios en la cual hemos estado reflexionando. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Versos 22 y 23. Profesando ser sabios, hicieron necio, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también complacen con los que las practican. Amén. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, muchas gracias, oh Dios, por este tiempo, esta oportunidad que nos da de estar reflexionando en su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Guarda nuestros corazones, abre nuestros ojos, Señor. No miren nuestro pecado. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona todo lo malo, Señor, que está en nuestro corazón.
Perdona la mentira, el engaño, la traición, la desobediencia, la rebeldía, la soberbia en nuestro corazón. Perdona por tener un corazón altivo, Señor, orgulloso, Señor. Perdona y limpia nuestros corazones, Señor, y que nuestro pecado no sea causa, Señor, de que perdamos esta oportunidad, Señor, en que usted puede traer luz a nuestros corazones, Señor. Que nuestro pecado no sea causa, Señor, para perder esta oportunidad donde usted puede abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento y comprender esta verdad, Señor, por muy oscura, Señor, que sea, Padre, o por muy tenebrosa que sea, Señor. Que esta verdad me pueda llevar o nos pueda llevar constantemente delante de usted, Padre. Que sea su Espíritu Santo trabajando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, pues todos estamos necesitados de usted, Padre. Que sea su Espíritu Santo, Señor, guiando a sus hijos, Señor, a un arrepentimiento, Señor, en su vida y a una santificación propia en su vida, Señor. Que esta verdad sea causa, Señor, de santificar nuestra vida y apartarnos del mundo y acercarnos a usted, Señor. Pero oramos por aquellos también, Señor, que están presentes y derechamente, Señor, necesitan salvación y vida eterna, Padre. Oramos para que también su Espíritu Santo sea tomando esta verdad y calando profundamente en sus corazones, Señor, guiándolos, Señor, a un arrepentimiento verdadero y a la fe en Cristo Jesús, para salvación de sus almas y para la gloria suya, Padre. Te ruego por mi propia vida, Señor, para que guarde mi corazón, mis palabras y aún la intención de ella. Señor, toda sea guiada, Señor, por su gracia y para su gloria, Padre. Perdona también mis pecados y limpia mi corazón, Padre. Pedimos dirección, Padre, y que desde principio a fin usted sea glorificado en todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Ciertamente el título de la predicación es La causa del juicio, pero podríamos agregarle también unas palabras que es inevitable no observar en el texto y que sería la causa y consecuencia del juicio de Dios. Porque en este verso 22 al 23 vemos la consecuencia de la acción del hombre en el verso 21. Verso 22. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Pablo enseña que al rechazar el conocimiento de Dios, en el verso 21, la humanidad creyó alcanzar la verdadera sabiduría, pero cayó en la necedad al sustituir justamente la gloria del Dios incorruptible por la adoración de imágenes de la creación. El rechazo de la gloria del Dios verdadero convierte justamente la supuesta sabiduría humana en necedad, y conduce inevitablemente a la idolatría. Estas son las consecuencias que hemos venido observando desde el versículo 21 en adelante. Una mente vana. Observamos la vez pasada que el hombre cayó en una mente vana, en un corazón entenebrecido, y ahora vemos la necedad en la vida justamente del hombre, y culminaremos observando que él adora lo corruptible y no a Dios que es incorruptible. Así que el verso 22 comienza diciendo, profesando ser sabio. Profesando ser sabio. La estructura de este versículo sirve justamente para resaltar la corrupción del razonamiento humano. Es un breve versículo que aparece dentro de muchos versículos. Es breve al punto que uno incluso se lo puede hasta memorizar, pero
Este versículo justamente resalta la corrupción del razonamiento humano, funcionando como una aclaración de lo que ya Pablo ha mencionado sobre el oscurecimiento del corazón en el versículo anterior. Pablo reafirma aquí que el pensamiento se volvió confuso y necio de aquellos que abandonaron a Dios. Su pensamiento se volvió confuso y necio antes de caer en el acto específico de la idolatría. Antes de caer justamente en la idolatría, como vamos a verlo más adelante, el corazón del hombre se puso confuso y necio. Existe un contraste aquí en el texto, existe un contraste devastador entre lo que el hombre alega ser y la realidad de su condición. Eso es lo que hay en el verso 22, un contraste entre lo que él dice que es y la realidad de su condición. Es considerado una forma de burla irónica contra el abuso de la sabiduría humana, ya que los hombres se enorgullecen de su entendimiento, precisamente cuando éste ha quedado permanentemente dañado por causa del pecado. Por eso es que este texto es considerado como una ironía por muchos teólogos. ¿Por qué? Porque dicen algo que no son. Eso es lo que está comunicando el texto. Dicen algo que no son. Pero también esta frase tiene el propósito justamente de explicar o dar la causa o dar el contexto de por qué se hicieron necios. Esta simple expresión, profesando ser sabio, explica de que por qué se volvieron necios. El término profesando dentro del contexto dentro de una gramática es un participio presente que significa afirmar y asegurar. El hecho de que el verbo esté en tiempo presente es que es una actitud constante del hombre. Repito, hermano, Dios no está juzgando al hombre por una acción puntual, sino por su condición en su corazón. El uso del infinitivo en el mismo texto, que se traduce como ser, refuerza que no es una realidad objetiva, no es lo que ellos están diciendo ser, sino una pretensión o afirmación indirecta de lo que ellos pretenden ser. El texto dice, profesando ser sabios. Profesando ser sabio. Al estar en tiempo presente, el verbo comunica una actitud constante y altanera de parte del hombre hacia Dios. En mayor o menor grado. En mayor o menor grado. Pero la actitud está en el corazón del hombre. Activa o pasiva, la actitud está. La actitud está. Bien decía el siervo, que ni uno mismo conoce nuestro corazón, pero Dios que los creó lo conoce. Dios sabe que esta acusación es verdadera. Los hombres mantienen un diálogo consigo mismo. Eso es lo que Pablo decía en el verso 21 cuando habla de sus propios razonamientos. Es un diálogo consigo mismo. Prefieren dialogar entre sí y no en lugar con Dios. Prefieren razonar en sí mismo o con otros pares o con sus pares, pero nunca dialogan con Dios. Envaneciéndose de esa manera en sus propias especulaciones de manera habitual. Esto no es una caída accidental, hermano, quiero dejar bien en claro eso, que no es una caída accidental, sino una decisión real y voluntaria de preferir sus propias vanidades al conocimiento de Dios. El hombre no considera a Dios en sus planes, ni en sus decisiones, ni en sus propios razonamientos. Y esa es una actitud constante, aún de aquellos que pueden estar presentes aquí mismo.
Porque el hecho que esté aquí no te deja fuera de la ecuación de Pablo. Es una actitud de nuestra naturaleza, hermano. Si estás en Cristo, justamente esa es la naturaleza que tiene que comenzar a morir. Si no estás en Cristo, esto está arraigado en tu corazón y va a ir creciendo. Hermanos, nosotros volvemos a proceder de esta misma manera cuando no nos preguntamos qué dice Dios en algunas circunstancias de nuestra vida, en algunas decisiones. Ya aquí hablo directamente a aquellos que están en Cristo. Volvemos a proceder de la misma manera de donde Dios nos sacó cuando no nos preguntamos qué dice Dios, sino que defendemos nuestros propios argumentos, nuestros propios razonamientos. Si volvemos al texto, ellos, los hombres de los que habla Pablo, se consideran sabios de manera habitual y permanente. El verbo ser, cuando dice profesando ser, da la idea de que son ellos los que hacen tal afirmación. Esto implica que no es un pensamiento ni un deseo puntual en su vida, sino una actitud real en el ser humano. Constantemente, día a día, ellos profesan ser sabios. Dios está comunicando esta verdad de tu propia vida. Dios no está hablando de sí mismo, está hablando de nosotros. El término sabio es un concepto y puede referirse a logros intelectuales y culturales dependiendo del contexto donde sea utilizado. En el verso 14, Pablo usa el término para referirse a la división cultural del mundo greco-romano, distinguiéndolo entre los instruidos, o sea, sabios, y los bárbaros o indoctos. Verso 14. Tengo obligación, dice Pablo, tanto para los griegos como para los bárbaros, para con los sabios, y ahí está utilizando el término, como para los ignorantes, y aquí lo está usando para demostrar la división cultural del mundo greco-romano, que cada uno de esos grupos necesita el Evangelio de Dios. Pero este mismo término en su uso en Romanos capítulo 16, verso 27, en la doxología final de esta carta, el término califica a Dios como el único y sabio Dios. Como el único y sabio Dios, indicando que la verdadera sabiduría reside únicamente en la esencia divina y en su plan de salvación. Ahí hay sabiduría, verdadera sabiduría. El texto dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Esta verdad de Dios nos muestra que sin el temor de Dios, la sabiduría humana es puramente vana. Es puramente vana. Esto siempre ha sido así. El hombre que ha nacido entre hombre y una mujer, el más sabio de los sabios, Salomón, escribió lo siguiente, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Salomón está escribiendo en el año 900 antes de Cristo. El hombre más sabio, el único hombre nacido de hombre y mujer, el más sabio, Salomón, escribe esto, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos, dice Salomón, menosprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que Pablo está comunicando algo que siempre ha sido así. Digo que el hombre más sabio nacido entre hombre y mujer porque el hombre más sabio es Jesucristo. Y Él ha nacido por medio de mujer y por medio del Espíritu Santo.
¿Nota usted o asimila la gravedad de rechazar la verdad de Dios? Por medio de esta verdad que comunica el texto, que Él es el único y sabio Dios. ¿Nota usted la implicancia que eso trae de rechazar verdaderamente a Dios? Por eso aquí el texto, en el verso 22, Pablo señala que la pretensión de suficiencia intelectual de una humanidad ha rechazado la revelación natural, ha rechazado justamente a Dios. Ellos presumen. Eso es pretensión. Ellos presumen y se atribuyen cualidades que no le corresponden. Por eso Dios no aplica, hermanos, su ira por una simple equivocación del hombre, de decir o afirmar ser sabio en alguna circunstancia de su vida, sino sobre aquellos que perseveran en su condición de necedad y rechazan la verdad a pesar de la evidencia, a pesar de estar mostrándole evidencia tras evidencia, mostrándole la verdad de la Escritura, mostrándole que aún la Escritura es un libro único que no tiene comparación, a pesar que la misma ciencia ha aportado evidencia de que ella se ha mantenido fiel en el tiempo. Aún así el hombre cuestiona a Dios. Por eso la ira de Dios no cae sobre el hombre porque simplemente tropezó con un pecado, sino por su actitud. La ira se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad de forma voluntaria, porque nadie lo lleva a esa actitud. Su naturaleza lo lleva a esa actitud de rechazar o detener con injusticia la verdad. ¿Cómo eso que detener con injusticia la verdad? Cuando cuestionas la verdad de Dios. No solamente vas tú caminos al Seol, al sufrimiento, sino que llevas a otros, influyes en otros. Dios aplica su ira sobre aquellos que no solo dicen ser sabios, sino que aunque le muestran su condición, perseveran en su locura, perseveran en su condición de necedad. Los hombres se autoproclaman sabios en el instante exacto en que sus razonamientos se vuelven inútiles y su corazón se llena de tiniebla. La sabiduría humana divorciada de Dios se convierte en una necedad. La sabiduría humana divorciada de Dios se convierte en una necedad refinada que conduce inevitablemente a la idolatría, cambiando la gloria del Dios incorruptible por imágenes creadas. Por imágenes creadas. Para ilustrar cómo la sabiduría científica moderna puede caer en esta misma categoría de necedad, pensemos en la pretensión de los sabios de este mundo que piensan en que la complejidad del universo, que es similar a la complejidad del ojo humano o a la complejidad del oído humano, se desarrolló por azar ciego sin la necesidad de un arquitecto. Es una necedad que hombres con tanto intelecto, con tanto estudio, con toda la disposición de tiempo y recursos para poder detenerse y reflexionar en la complejidad del universo. Nosotros vemos estrellas, pero ellos tienen todos los elementos para ver la inmensidad del universo, que si nosotros pudiéramos contemplar por un minuto, sin duda quedaríamos pasmados de la inmensidad del universo, de la grandeza de las estrellas y de lo mucho más que a ellos les cuesta todavía entender. Pero ellos en su necedad llegan a la conclusión de que todo nace por el azar.
Es como creer, hermano, si uno mete todas las piezas de un reloj desarmado en una bolsa y lo sacude, eventualmente al vaciar todo saldrá un aparato confiable para medir el tiempo. Así es la necedad del hombre. Es como llegar a esa misma conclusión cuando miramos todo lo que Dios ha hecho, cuando miramos la complejidad del ojo y todo lo que eso implica. Es inevitable no llegar a pensar que hay un ser superior que ha creado todo y que nada nace de la nada. Profesando ser sabio, al explicar el origen del mundo sin un diseñador, los hombres terminan sosteniendo teorías que son infinitamente menos razonables que reconocer que hay un creador. El orgullo de su corazón, la dureza de su corazón, los lleva a concluir de esa manera. Por eso yo siempre, bueno, no siempre, hace un buen tiempo vengo diciendo de que el que quiere ser ignorante es porque quiere ser ignorante. Hoy día está todo al alcance, la información está al alcance. Hermanos, puesto que la verdadera sabiduría es un atributo divino, es imperativo, hermano, o joven, es imperativo tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo implica estar conectado a la revelación que Dios ha concebido a los creyentes a través del Espíritu Santo. O sea, la palabra de Dios. Esa es la revelación que Dios ha concedido a los creyentes por medio del Espíritu Santo para lograr tener la mente de Cristo. Cuando el hombre no se acerca a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, su capacidad de razonar, hermano, su capacidad de razonar correctamente queda dañada. Sí, estamos en Cristo, sí, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, sí, el Espíritu Santo está en nosotros, en cada creyente. Si usted tiene fe en Cristo, Dios habita en su corazón. Pero no podemos negar que Dios también ha provisto su palabra para que por medio de ella podamos afectar nuestro diario vivir, por medio de ella podamos afectar nuestra manera de pensar, por medio de ella podamos tomar las decisiones correctas. Por eso cuando el hombre no se acerca a la palabra de Dios, su capacidad de razonar correctamente queda dañada y corre el riesgo de caer en la mente reprobada. Corre el riesgo de estar con una mente vana. Estoy hablando al creyente que no distingue el bien del mal. Solo la obra del Espíritu Santo en la renovación de la mente, como dice Pablo en el capítulo 12, verso 2, puede vencer justamente esa ceguera de la cual Dios nos ha traído. Y por implicancia a ti que no tienes a Cristo en tu corazón, la única manera de poder salir de ese estado de ceguera o de dureza en tu corazón es considerar a Dios. Y considerar a Dios implica acercarme a Él por medio de su palabra. No es hablarle al viento así como, ¿dónde estás? Aquí está Dios. El Dios que tú necesitas conocer está en la Escritura. Él se ha revelado y ha dejado esa revelación escrita en este santo libro. Y si tú quieres o tienes la necesidad de acercarte a Dios, lee su palabra. Lee su palabra.
El creyente debe leer su palabra para santificar su vida, para tener la mente de Cristo, pero aquel que está lejos de Dios debe leer su palabra porque existe ahí la probabilidad que Dios obre en tu vida. Ahí está la probabilidad. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y la fe es un don, un regalo de parte de Dios. De ahí la importancia, hermanos, de ahí la importancia, jóvenes, de acercarse a esa fuente inagotable de sabiduría que es Dios por medio de su palabra. Por medio de su palabra. De ahí la urgencia de llevar a nuestros seres queridos a la palabra de Dios. ¿Entiende? De ahí la urgencia. De ahí la urgencia de llevar a nuestros seres queridos, de crear instancias. Si Dios te ha puesto como amo y Señor en tu casa, es para que hagas justamente lo que Él desea en su palabra, que instruyas a tus hijos, que lo lleve a tu palabra, aun cuando esté en el vientre. Puedes estar instruyendo a tu hijo, puedes estar instruyendo a tu nieto. La palabra de Dios no tiene límite. Aun cuando te encuentres con una persona que tenga el problema que tenga, una verdad de Dios puede calar en su corazón. Tú estás limitado, pero Dios no. De ahí, hermano, la urgencia de llevar a nuestros seres queridos a la palabra de Dios. Con la esperanza que Dios pueda iluminar sus corazones. Con esa esperanza, con la esperanza que Dios pueda iluminar sus corazones entenebrecidos, para que crean que este mundo, para que no creas que este mundo está pasivamente dejándote vivir, no. Este mundo, hermano, ¿por qué crees tú que este mundo te está dando tanta oportunidad para crecer? Pregúntate, ¿por qué crees que este sistema global te está dando todas las posibilidades para que tú puedas crecer? Todas las oportunidades para que puedas crecer, para que puedas desarrollarte como persona, para que puedas ser independiente económicamente, para que tengas un futuro bueno y placentero. ¿Por qué crees que este mundo te está dando todo eso? Porque el Dios de este mundo, Satanás, porque el Dios de este mundo Él sabe que la luz del Evangelio puede penetrar hasta el corazón más duro. Más duro. La luz del Evangelio puede penetrar hasta el corazón más duro y más entenebrecido. Él sabe eso, por eso Él organiza todo lo que nos rodea de tal manera que tú pongas tu mirada en todas las demás cosas atractivas y no verdaderamente en Dios. Y no verdaderamente en Dios. Él sabe que el rechazo de la gloria de Dios, del Dios verdadero, convierte la supuesta sabiduría humana en necedad. Él lo sabe. Y esta sabiduría humana en necedad conduce inevitablemente a la idolatría. A la idolatría. Por eso el texto dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Se volvieron necios. Esta es la consecuencia de esta cláusula principal del texto. Aquí es donde los teólogos concluyen que este versículo es una ironía. Creían ser sabios, rechazaron a Dios y el resultado fue todo lo contrario. Se volvieron necios, dice el texto. Nuevamente Pablo retoma la idea del versículo 21. Su necio corazón fue entenebrecido.
Es como si quisiera que su audiencia entienda las consecuencias de menospreciar a Dios. Cargante el pastor para repetir lo mismo. Dios lo repite. Y es para advertirnos a nosotros, hermanos, de que entendamos las consecuencias que podemos llegar a tener a dejar a Dios a un lado. Ya seas creyente o ya seas incrédulo o no hayas llegado a Cristo, el hecho de dejar a Dios a un lado, no considerar a Dios en tu vida, si Dios no es el primero en tu vida, estás a un paso de caer, de tropezar, de equivocarte. Es como si Pablo tuviera el propósito de resaltar el resultado trágico de aquellos que conociendo a Dios no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia. Antes su necio corazón fue entenebrecido. Pablo deja al descubre el corazón del hombre y de su autoengaño. El hombre dice o pretende ser algo, pero en realidad es otra cosa. Es otra cosa. El texto no solo muestra que los seres humanos se equivocan, sino que se jactan aparte de eso. El texto no solo está comunicando de que el hombre tropieza o se equivoca, sino que el texto está comunicando que ellos se jactan por ser lo que creen ser. El lenguaje que Pablo utiliza es una forma elegante, pero adecuada. Como le dije, el texto es fácil. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 3 verbos, un adjetivo, desde un punto de vista gramatical. Una frase corta y sencilla. Los teólogos dicen que Pablo, por su carácter, podría haber sido más directo. ¿De qué manera? Solo usando un verbo diferente, que sea más directo al corazón del hombre. Pero esta es una manera más correcta y necesaria para mostrar la ironía justamente del accionar del hombre. O sea, hay elegancia en el texto. Eso es lo que llegan los eruditos, los estudiosos del lenguaje. Dice que el texto, aunque es breve, es elegante, es preciso, es conciso, es adecuado. ¿Y sabe por qué? Porque es palabra de Dios. No es Pablo, es Dios. Es el Espíritu de Dios que guía a Pablo a escribir lo que escribe. Por lo tanto, cuando tú cuestionas la palabra de Pablo, estás cuestionando la palabra de Dios. Cuando tú te ríes de la palabra de Pablo, te ríes de Dios. Llegan a la conclusión que la única manera de mostrar la ironía del accionar del hombre es la forma en que Pablo lo está comunicando. Los que se jactan de ser sabios terminan siendo lo contrario. Termina siendo lo contrario. Hermano, el mundo nos dice que estamos en la era de la información y la sabiduría máxima. Pero Romanos 1:22 nos revela una realidad aterradora. Una realidad aterradora. Romanos 1:22 nos revela que la sabiduría humana sin Dios es pura vanidad. Es pura vanidad. Los hombres pueden tener gran inteligencia natural, pero en las cosas del Espíritu son insensatos, son necios, porque carecen justamente del temor de Dios. Entre más el hombre se aleja de la fuente de toda sabiduría que es Dios, más se hunde en la estupidez espiritual. No es que la mente del hombre esté vacía, ya lo hemos mencionado, es que al rechazar la verdad se llena de mentira. La mente del hombre no es un vacío, como lo mencionábamos anteriormente. Si no hay verdad, hay mentira. Pero la mente del hombre está ocupada. Nuestra única esperanza no es una nueva filosofía o una teoría humana,
sino la renovación de nuestra mente por el Espíritu de Dios, para que podamos dejar de ser necios y volver a ser hijos de luz. En un mundo, hermanos, entenebrecido por el pecado, es necesario que resplandezca la luz del Evangelio. En un mundo entenebrecido por el pecado, es necesario que resplandezca la luz del Evangelio de Dios en la faz de Jesucristo. Solo la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo puede penetrar la oscuridad del corazón humano y transformar a los necios en hijos de luz. En hijos de luz. El rechazo, hermano, el rechazo, joven, de la gloria del Dios verdadero convierte la supuesta sabiduría humana en necedad. En necedad. Y conduce inevitablemente a la idolatría. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el versículo 23. Las acciones que confirman la necedad del hombre. Las acciones que confirman la necedad del hombre. Verso 23. Y cambiaron. Y cambiaron. Esta expresión es el verbo principal del verso 23, que significa que todo lo que Pablo va a decir en el verso 23 está subyugado a esta acción del hombre. Y cambiaron. La idea no es que Dios cambió, sino que la característica del verbo es que el hombre, por iniciativa propia, tomó la decisión de intercambiar algo de valor infinito por algo inferior. ¿Hay necedad en eso? No necesito, como alguien dijo, más de 2 dedos de frente para llegar a la conclusión que es necio cambiar algo de valor infinito por algo que no tiene valor. El término griego que se traduce como cambiaron implica sustituir algo de valor infinito por algo totalmente inútil. Este intercambio es la esencia del pecado original. No consiste solo en transgredir una ley, vuelvo a repetir, no es que simplemente el hombre transgredió una ley de Dios, sino el rechazo de la soberanía y el honor de Dios en la vida propia del hombre. El hombre ha rechazado a Dios, el hombre no honra a Dios, no le da gracia a Dios. Antes se envanecieron en sus propios razonamientos. Y el texto dice, y cambiaron la gloria de Dios. El término gloria significa o representa el esplendor, la majestad y la suma de todos los atributos divinos de Dios. La sabiduría, la bondad, la justicia es la manifestación visible del Dios invisible. Cuando habla de gloria, de la gloria de Dios, está hablando de la majestad de Dios, está hablando de la excelencia de Dios, está hablando de la dignidad de Dios, está hablando del honor de Dios, todo lo que hace a Dios digno de adoración. El texto apunta que el hombre dejó de honrar esa gloria. A la luz de la Escritura, la gloria de Dios siempre, hermano, está acompañada de ciertos acontecimientos que son sorprendentes a la vista de los hombres. Y aquí lo voy a llevar al pasado, al monte Sinaí. El pueblo de Israel salió de Egipto y llega al monte y está con Moisés en ese esplendor. En ese monte de Sinaí los estruendos y relámpagos acompañaron esa manifestación de la gloria de Dios. Y el pueblo estaba abrumado por la presencia de Dios en el monte. Estaba sorprendido.
Estaba admirado de que ese tremendo Dios lo haya considerado justamente a ellos. Pero Moisés no fue en busca de mayores estruendos, no fue en busca de mayores relámpagos, sino que fue más allá y le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Éxodo 33, verso 18, y Dios respondió de manera favorable a la petición de Dios. Ahí vemos un Dios que está dispuesto a conceder el deseo del corazón del hombre cuando el deseo del corazón del hombre se alinea con la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios no te concede lo que pides? Porque lo quieres conseguir a tu manera y no de la manera en que Dios dice que lo debes conseguir. Moisés no fue en busca de mayor estruendo o mayores relámpagos, sino que fue más allá y le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Y Dios respondió favorablemente a la petición de Dios, mostrándole, dice el texto, todo su bien. ¿Qué significa que le muestre todo su bien? En otras palabras, Dios le mostró toda su bondad. Y quizá una acción de Dios pasa desapercibido cuando leemos el texto, pero ¿qué pasa cuando Dios, qué sucede cuando Dios pasa al frente de Moisés? ¿Qué hace Dios? Cubre a Moisés. ¿Qué hubiese sucedido si no hubiese cubrido a Moisés? Se muere. Nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo, dijo Dios. Dios puso su mano para cubrir. A Moisés, para mostrarle su bondad. Esa es una muestra de la bondad de Dios. Tú hubieses querido una imagen, una foto, pero ahí está la muestra clara de la bondad de Dios. Y Dios muestra su bondad con el hombre pecador, cubriéndonos de su gracia para no ser consumido. Para no ser consumido. Si Dios no ha aplicado su ira, esa es su bondad. Dios muestra su bondad proveyendo a su propio Hijo en la cruz para que muera por tus pecados, por cada uno de tus pecados. Ahí está la bondad de Dios. Dios le mostró a Moisés todo su bien, toda su bondad. Esa debe ser, hermano, la actitud que debemos tener, la misma actitud de Moisés. Debemos tener esa misma actitud de Moisés. Esa debe ser justamente la actitud de un hombre que realmente busca la gloria de Dios. El deseo en su corazón debe ser el de conocer a Dios. Si hay algo que te debe llevar delante de Dios, si hay algo que te debe llevar a la cruz de Cristo, no es simplemente el hecho de que Dios te saque de las tinieblas, o te saque de su ira, o te saque del infierno y te conceda vida eterna, sino que lo que te debe motivar a buscar a Dios es para conocer justamente a ese Dios al cual tú has ofendido por causa de tu pecado. Mientras esa no sea tu actitud correcta delante de Dios, no esperes que Dios obre en tu vida. Tu deseo o el deseo del corazón del hombre debe ser el de conocer a Dios, no buscar experiencia, hermanos, como el pueblo que quería más evidencia.
teniendo a Dios ahí mismo. Quería el maná, pero no quería a Dios. Quería las codornices, pero no quería a Dios. Quería el agua, pero no quería a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios lo sabía. Pero fue paciente. Fue paciente. Y Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios lo sabe. Solo que es paciente. Él es paciente, hermano. Pero volviendo a los hombres de los que habla Pablo, no buscan la gloria de Dios. No buscan, no tienen la actitud de Moisés. No buscan la gloria de Dios como Moisés. Ellos cambiaron, dice el texto. Cambiaron la gloria de Dios. Mientras Moisés pidió ver la gloria de Dios para conocer su bondad y asegurar su presencia, la humanidad descrita por Pablo desprecia esa presencia imponente por una relación indirecta y tenebrosa con ídolos, con imágenes falsos. El texto dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La gloria que los hombres cambiaron era la gloria del Dios incorruptible. Algo incorruptible significa indestructible, inmortal. Es algo que no envejece, que no muere y no se deteriora, no se gasta y no está sujeta justamente a la creación. Por lo contrario, es contrario a todo lo creado. Pablo usa el término incorruptible para establecer un contraste ontológico absoluto. Dios es el único que posee existencia por sí mismo, sin mancha, sin deterioro, sin fin, frente a una creación que es por naturaleza está a punto de caducar. Por naturaleza va llegando ya a su fin. Y cambiaron, dice el texto, la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de. Literalmente el texto debería decir en forma de imagen. La preposición en sugiere un intercambio. Una traducción literal, como ya mencioné, sería en forma de imagen. La idea es que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por alguna cosa. No simplemente que añadieron imagen a la gloria de Dios, sino que fue sustituida. Mire la necedad del hombre. Al final del texto muestra que fue sustituida por una imagen y califica cuáles son esas imágenes. Con esta expresión imagen, Pablo deja claro que los ídolos son solo representaciones y no hay realidad en ellos. No son Dios, son copias humanas, son imitaciones de la realidad. Esos son los ídolos que el hombre ha creado. La tragedia más grande es que el hombre dejó a su creador para adorar una representación creada. El texto dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Ahí está la imagen. De ave, de cuadrúpedo y de reptiles. La lista muestra una espiral descendente que va desde lo más alto, el hombre que es hecho a imagen de Dios, desde lo más alto en la creación hasta lo más bajo. Los hermanos en Roma no le era desconocido este lenguaje, pues en su contexto existía el culto al emperador romano. César exigía y demandaba ser tratado como un ser divino. Así que no es un invento de Pablo, es una realidad en la vida de Pablo. Es una realidad en la vida de Pablo. Los seres humanos, hechos a imagen de Dios, para gobernar a las criaturas como Dios lo había determinado, terminan arrodillándose ante la imagen de las criaturas.
Y ahí hay necedad, hermano. La consecuencia judicial de este acto de los hombres, lo veremos más adelante, porque debido a este intercambio, Dios ejecuta su juicio. ¿Y cómo lo podemos observar en lo que queda del capítulo 1? Con la expresión, y Dios los entregó. Y Dios los entregó. Y Dios los entregó. Al deshonrar a Dios, Él permite que el hombre deshonre su propio cuerpo, entregándolo a la inmundicia y a pasiones vergonzosas. Hermano, la necedad del hombre no nace en esta era. No piense que en este contexto en el que nosotros nos hemos encontrado, el hombre se ha hecho necio. El hombre siempre ha sido necio, sino que su necedad siempre ha sido así. Desde que el hombre cayó en pecado, su naturaleza perfecta, porque Dios lo hizo perfecto, lo hizo bueno, se deterioró al punto de vivir neciamente. Si hay una porción de la Escritura que muestra tan claramente esa necedad, y le pido que por favor vaya a Isaías. Isaías 44. $600 antes de Cristo, en el año 600, 700 antes de Cristo. Isaías registra y dice del versículo 9 al versículo 20, habla sobre la insensatez de la idolatría, y aquí nosotros podemos ver la necedad del hombre. Dice, los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Aquí es Dios el que está hablando por medio de Isaías. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzadas a una. Y ahí está hablando del juicio de Dios. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro, mire la necedad del hombre, corta cedro y toma ciprés y encima que crecen entre los árboles, y del bosque planta pino que se críe con la lluvia. Versículo 15, 44:15, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, del mismo madero, mire, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y le adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, del mismo madero. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, del mismo madero. Un ídolo suyo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, a un madero sin vida. Líbrame porque mi Dios eres tú. Mire la necedad del hombre.
No sabe ni entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y es justamente lo que viene hablando Pablo. No discurre para consigo. No tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? No tiene la capacidad, como bien dice Pablo, para razonar y hacerse esa pregunta. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañoso le desvía para que no libre su alma ni diga, no, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Isaías habla lo mismo que está comunicando Pablo. Por eso la necedad del hombre no nace en esta era, sino que siempre ha sido así. Desde que el hombre es hombre, cayó en pecado, esta es su condición. Lo está comunicando Pablo en su escrito a la carta en Roma, lo comunica Isaías con su escrito a la nación de Israel. Pero Dios, hermanos, no solamente está hablando de estatuas. La idolatría, hermano, es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Claro, en el contexto de Isaías era común tener ídolos en su casa. Hoy igual, dependiendo del contexto donde nosotros nos encontremos. Pero la idolatría es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Hoy puede manifestarse como el dinero. Si el dinero está ocupando tu corazón, entonces tu ídolo es el dinero. El poder también, la fama, la ciencia sin Dios, la filosofía humanas, los placeres y el propio yo puede ser tu ídolo en tu corazón. Tu esposo puede ser tu ídolo. Tu hijo puede ser tu ídolo. Tu nieto o nieta puede llegar a ser tu ídolo. Cuidado con lo que está en nuestro corazón. El gran pecado descrito en Romanos capítulo 1, versos 22 y 23 es que el hombre intercambió al Creador por la criatura, considerando más valioso aquello que fue creado que aquel que creó todas las cosas. Por eso estos versículos constituyen la raíz de todo el argumento posterior de Pablo sobre la corrupción moral de la humanidad. Más adelante en el verso 24 al 32, la inmoralidad no comienza, hermanos, la inmoralidad que describe Pablo no comienza con las acciones externas, comienza cuando el corazón reemplaza a Dios por otra cosa. ¿Entiende el peligro en que cuando nosotros aún estando en Cristo dejamos a Dios a un lado? ¿Entiende el peligro que estamos corriendo? ¿Entiendes el peligro de no estar en Cristo? La insensatez y perversión de sustituir la adoración de Dios por la adoración de lo creado se hace evidente en el contraste entre la gloria de Dios y la semejanza de las criaturas, y entre el Dios incorruptible y el hombre corruptible. Hermanos, como conclusión, en estos versículos Pablo nos muestra que el rechazo de Dios nunca deja al ser humano en una posición neutral. O estás en Dios o estás fuera de Dios. Quien presume de su propia sabiduría termina cayendo en la mayor de las necedades. Cambia la gloria del Dios incorruptible por aquello que es pasajero y creado.
La idolatría es el resultado inevitable, hermano. La idolatría es el resultado inevitable de un corazón que deja de adorar al Creador. Este pasaje también nos llama a examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Aunque no nos inclinemos ante imágenes, podemos levantar ídolos en el corazón cuando damos el éxito, el dinero, cuando damos al éxito, al dinero, al placer, a las personas, o incluso a nosotros mismos, y vivimos para exaltar todo esto menos a Dios. La verdadera sabiduría comienza reconociendo la gloria de Dios. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos la gloria de Dios. Le rendimos toda nuestra adoración y vivimos para exaltar a aquel que es digno de toda honra. La pregunta que este pasaje nos deja no es si adoramos, no es si adoramos algo, sino que la pregunta que puede quedar en nuestra mente es si es que estamos adorando verdaderamente a Dios. Que el Señor, hermanos, nos conceda un corazón que no cambie su gloria por los ídolos de este mundo, sino que encuentre su gozo y satisfacción únicamente en Cristo, quien es la imagen perfecta del Dios invisible y la revelación plena de su gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oramos a Dios y damos gracias por su palabra. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, muchas gracias, oh Dios, por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Muchas gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos has dado, Señor, para estar aquí reflexionando en su palabra, Señor. Su palabra ha sido leída, ha sido exhortada, Señor. Hemos reflexionado en ella, Señor, y hay verdades que se han comunicado directamente de parte de ella, Señor, de parte de usted hacia nuestra propia vida. Señor, ayúdanos a que esa verdad cale profundamente en nuestros corazones. Si estamos en Cristo, Padre, que esas verdades santifiquen nuestra vida. Si es de producir un cambio, que sea un cambio significativo, que sea un cambio para su gloria, Padre. Pero también oramos por aquellos, Señor, que no están en Cristo y que necesitan salir de ese estado en el cual su palabra ha hablado el día de hoy, Señor. Y hemos comprendido, Padre, que la única manera de que el hombre pueda tener un cambio significativo en su vida, Señor, es a través del Evangelio suyo, Padre. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo. La única manera en que pueda haber esperanza en su vida es que la luz del Evangelio, Señor, penetre en lo más profundo de su corazón y le muestre su condición, Padre, no para huir de usted, sino para ir delante de usted arrepentido de sus pecados y creyendo que el único medio por el cual él puede llegar a ser salvo es por medio de Cristo, Padre. Eso no va a suceder si no es usted, oh Dios, el que abra el entendimiento de aquellos que están lejos de Cristo. Perdónale, Padre, si aún estando en esta instancia han pecado contra usted, Padre. Perdónale, Señor, perdona su necedad, Señor, perdona su mala actitud, perdona sus pensamientos. Perdona lo malo de su corazón, Señor. Y mientras no suceda, Señor, ese cambio que solamente usted lo puede producir, oramos por su gracia en su vida, Señor. Para que no se entreguen de lleno a la necedad. Para que no lleguen a este nivel de condición, Señor, extrema, Padre. Te rogamos, Señor, que le mire en misericordia y le guarde, si es su voluntad, a aquel día en que usted va a obrar en su vida, Señor. Muchas gracias, oh Dios, por este tiempo. Pedimos su bendición, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.